Analizada la historia del campeonato intercontinental, es hora de mirar atrás y hablar de la historia del campeonato IWGP de los pesos pesados. Bienvenidos a una nueva edición de Spanish Uppercut. Aquí estamos una semana más, un nuevo vídeo hablando de esto que tanto nos gusta, que tanto nos apasiona, del wrestling profesional. Como siempre, antes de nada, recordaros que os estéis suscribiendo al canal y dándole a la campanita para enteraros de cuando subimos nuevo contenido, siguiéndonos en nuestras redes sociales, @UppercutSpanish en Twitter y como no también apoyándonos en esa nueva pestaña de miembros desde solo 0,99 € al mes. Y recordar también que podéis ver estos vídeos exclusivos, ya que los dos primeros episodios de Puro Ism y No Deathmatch No Life los tenéis en abiertos para todos los suscriptores del canal. Mi nombre es Alex Jiménez. Yo me reencuentro con mi buen amigo Rodrigo para hablar de la historia de un campeonato histórico, de uno de los trofeos, de los premios más respetados de la escena internacional. Hablamos del campeonato intercontinental, os dejaremos por aquí ese top 10 de combates, ese monográfico, y en este caso la historia es tan larga, Rodri, que tenemos que fragmentarla. Todos conocemos la historia moderna del campeonato IWGP, ya sabemos, ¿no?, desde que empezamos a verlo con esa relación con Ring of Honor, con TNA y demás, pero para entender verdaderamente su linaje e importancia, compañero, tenemos que rememorar unas cuantas décadas atrás. Así es, Alejandro, la historia del IWGP Heavyweight Champion no se entiende sin Inoki, no se entiende sin Fujinami o sin los tres mosqueteros, porque es que antes de Okada, antes de Tanahashi o antes de Kota Ibushi había varios nombres sobre los que se establecía este cinturón. Efectivamente, y es que antes del campeonato IWGP peso pesado hubo un título diferente, y es que nuestro querido Inoki, Antonio Inoki, creó un torneo, el que sería el antecesor del G1 Climax en el año 1974, llamado IWGP League. Para nuestro episodio de hoy lo importante es mencionar que en 1983 se decidió dar más prestigio al título dándole un campeonato al ganador. Y es así como Hulk Hogan, efectivamente ese luchador carismático conocido por su trabajo en Norteamérica, se convirtió en el primer campeón de este título primitivo que más adelante conoceríamos como campeonato IWGP de los pesos pesados. Este título, ganado de Hogan, solo se defendería en este torneo, que le daba nombre, en la IWGP League, hasta que en el año 1987 Antonio Inoki gana el torneo y renombra el título como lo conocemos hoy en día, añadiéndole esa coletilla de campeonato de los pesos pesados. Pero, ¿qué es verdaderamente el IWGP? ¿Qué significan estas siglas? Significan International Wrestling Grand Prix, es decir, un organismo, una federación dentro de la propia New Japan Pro Wrestling que se encargaría a partir de entonces de regular las defensas de todos estos campeonatos dentro de New Japan Pro Wrestling. Es un dato que mucha gente quizá no conoce, pero es de gran importancia, vital importancia, ya que habréis visto que todos los cinturones, pese a ser de New Japan Pro Wrestling, tienen este IWGP predeciendo al resto del nombre. Es un intento, por así decirlo, de Antonio Inoki de crear un estilo lo más realista posible, formar pues este organismo IWGP que tomaría una gran importancia en esta historia temprana del campeonato. Exacto, mientras que Inoki iba a crear un título más, entre comillas, común en 1987, que no solamente se iba a resumir a un torneo. Inoki, a través del organismo IWGP, iba a establecer una serie de reglas muy estrictas sobre el cinturón. Si un luchador no podía defenderlo, el cinturón pasaría a estar vacante, y esta regla iba a definir los primeros compases del campeonato. Tras 4 defensas ante grandes nombres, en mayo de 1988 Inoki sufría una lesión en su pie y acorde a sus propias reglas iba a tener que vacar el cinturón
y establecer un nuevo torneo para coronar a un segundo campeón heavyweight. Tras un mini torneo, Tatsumi Fujinami vencía a Big Van Vader y ganaba el cinturón. Pero es que curiosamente, el organismo IWGP volvía a escribir la historia temprana, ya que en la primera defensa de Fujinami, en este caso ante Chosu, el organismo iba a decidir vacar el título tras haber un no contest. Por lo tanto, Fujinami tiene que vencer al mes siguiente a Chosu, en este caso de manera limpia, para empezar ya su reinado más extenso. Pero no es hasta el año 1989 que de repente llega a la escena uno de los gaijins, uno de los extranjeros más importantes de la historia de New Japan Pro Wrestling. Hablamos ni más ni menos que de Big Van Vader, un viejo conocido del canal que hemos mencionado ya en algunas luchas 5 estrellas de aquella época. Big Van Vader ganaría el torneo Battle Satellite y escribiría pues su nombre en la historia de New Japan Pro Wrestling. Mientras que este primer reinado que tiene con el título dura bastante poco, Big Van Vader iba a recuperar el cinturón en apenas 2 meses y estableció así el primer reinado de más de un año con el cinturón. Por primera vez en la historia, el campeonato peso pesado IWGP se defendió por un mismo hombre por 374 días, un auténtico reinado del terror que culminó con ese mítico y legendario paso de antorcha a Riki Choshu. De grandes leyendas como fueron Inoki, Fujinami, Choshu o el propio Big Van Vader, New Japan Pro Wrestling decide cambiar de registro por completo y durante la siguiente década de su historia, Roderick, los conocidos como los mosqueteros serían los dueños, amos y señores del cinturón. Efectivamente, Alex, entramos en los 1990 y tanto Vader como Fujinami o Chosu iban a dejar espacio a esta segunda generación. Primero Chosu, ¿no? Que en los primeros 2 años de década iba a tener 3 reinados para que en agosto de 1992 finalmente el primer mosquetero cogiese las riendas de la compañía. El joven Muta, que había sido criado luchísticamente hablando en América, tendría un grandísimo primer reinado durante poco más de un año, venciendo a varios de los nombres más grandes de todo el circuito, incluyendo una victoria ante Chono en el Tokyo Dome el 4 de enero. El reinado de Muta iba a acabar dando lugar a la ascensión del segundo mosquetero, Shinya Hashimoto. Un Hashimoto que, con una carrera tristemente corta, empezaba su primer reinado, que fue cortado de manera prematura por Fujinami, pero su segundo y tercer reinado iban a ser los que iban a pasar a la historia del cinturón. El segundo reinado iba a tener 9 defensas y 367 días, mientras que el tercero iba a tener 7 defensas en 489 días. Esto iba a ser un récord que tardarían muchos años en romper, hasta la llegada de cierto rubio de bote en 2012. El último mosquetero, Chono, tuvo que ver la década, yo creo que de los 90, desde una especie de segunda posición, ¿no?, con respecto a lo que vienen a ser los campeonatos. Esos reinados tan extensos, tan dominantes, de tanto Hashimoto como Muto, hicieron que Chono, debido a problemas de timing y lesiones, solo pudiese hacerse con el cinturón en 1998. Chono era alguien, yo creo que muy popular, ¿no?, que tras adoptar este gimmick de Yakuza adquirió un carisma excepcional, similar al que tuvo Nakajima, al que tuvo Nagamura en 2012, 2013, 2014. Habiendo ganado 5 G1 Climax y el Tag Team Championship, parece tanto inverosímil que ganase el cinturón solamente una vez y que por una lesión su reinado durase solo 44 días. Se rumorea que su tendencia a las lesiones fue lo que hizo que New Japan Pro Wrestling utilizase a Chono de otra manera y que centrasen el rol de campeón a los otros 2 mosqueteros, tanto Muto como Hashimoto. Pero Alejandro, la historia completa de los 3 mosqueteros es extensa y es para otro vídeo.
Efectivamente, Rodri, eso es historia para otro vídeo. La historia del campeonato IWGP peso pesado es larga, por eso la estaremos dividiendo en 4 partes, pero además la cantidad de intrahistorias que van a surgir, la cantidad de nombres que van a salir en estos vídeos es incontable y por eso os animamos aquí abajo en comentarios, pues además de comentarnos qué os ha parecido el vídeo, qué recuerdos tenéis de estas épocas, que nos digáis qué otros vídeos de determinados luchadores o reinados os gustaría que estuviéramos haciendo en el canal. Si queréis apoyarnos todavía más, además de suscripción, ese like y esa campanita, nos podéis apoyar desde solo 0,99 euros al mes en la pestaña de miembros y podéis acceder a contenido en exclusiva cada semana y, como bien decimos, elegir qué contenido subimos. Como siempre decimos, esperamos que os haya gustado, pero sobre todo esperamos veros muy pronto. Adiós.